Muy bien, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar conectados desde tantos lugares. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos compañeros de distintas provincias y también de países vecinos, algunos no tan vecinos, algunos un poquito más lejos, como en el caso de México, Costa Rica, pero muchos compañeros vecinos de Chile, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Colombia. Así que a todos ellos muchísimas gracias por estar conectados, a todos ustedes por estar conectados en este sábado. El motivo de este encuentro, de estas charlas, es darle la palabra a alumnos que estudiaron en nuestra escuela y que ya han egresado, han concluido el ciclo de 3 años de estudios con nosotros, y nos pareció muy importante que cada uno de estos alumnos, en la medida en que puedan compartir, como lo vamos a hacer en el día de hoy, su experiencia, su tiempo de práctica y, como es el caso de hoy, compartir el trabajo final con el cual egresaron. En primer y segundo año se rinden examen teóricos y prácticos, y en tercer año, que es el nivel del profesorado, corresponde a un trabajo final más allá de los aspectos prácticos. En esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestro compañero, profesor egresado de Tai Chi Chuan, Ernesto Ferri. Buenas tardes, Ernesto, desde Pinamar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder asistir a este encuentro, y veo muchas caras conocidas y algunas no tanto, pero bueno, me es muy gustoso poder compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Contanos un poquito brevemente en qué va a consistir tu exposición. Bueno, cuando yo me planteé hacer el trabajo final, no quería solamente que fuera un trabajo teórico, sino que fuera un poco el cómo fue procesando mi propio ser este maravilloso arte del cual todos formamos parte. Y justamente una de las guías que yo tuve para la práctica fueron los 10 principios esenciales para la práctica del Tai Chi Chuan del maestro Yang Chen Fu. Y mi intención era justamente no solamente comentar los 10 principios y ver la parte técnica y todo lo que tiene que ver con el aspecto funcional, sino el hecho de qué es lo que había producido en mí cada uno, la observancia de cada uno de esos principios. Muy bien, perfecto, Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, Ernesto concluyó su trabajo final hace relativamente poco, en este año, en el mes de marzo, y con él vamos a dar comienzo entonces a esta charla en el día de hoy. Voy a ir compartiendo las pantallas del trabajo, una pequeña síntesis del trabajo que ha realizado Ernesto para todos nosotros. Muy bien. Te escuchamos, Ernesto. Bueno, en principio elegí, como les decía recién, los 10 principios esenciales para la buena práctica del Tai Chi Chuan, porque justamente son una verdadera guía desde el punto de vista técnico, pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que al transformarse esta práctica en un modo de vida, que es a lo que yo fui aspirando con el transcurso del tiempo, los principios fueron una verdadera guía realmente muy, muy importante,
y eso es lo que yo quiero significarles. Comenzamos con la primera plaqueta. Aquí. Muy bien. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que ustedes van a escuchar de mí en este momento tiene que ver con mi propia subjetividad. Nosotros tenemos que tener presente que una cosa es la práctica estructurada, una cosa es la técnica, pero otra cosa es cómo cada persona va vivenciando y va de alguna manera expresando el arte en su propio cuerpo, en su propia subjetividad, valga la redundancia. Necesariamente, desde el principio, la práctica debe ser estructurada, porque nosotros tenemos que movernos, digamos, tenemos que aprender cómo son las estructuras desde las cuales nosotros vamos a poder mantener después una cierta libertad de movimientos. Y para esto, bueno, justamente tiene mucho que ver, y yo destaco siempre, esto lo hago no solamente, digamos, con los amigos, con la gente que conozco, sino con toda la gente con la que practico, es muy importante la práctica en solitario, porque uno puede formar parte de un grupo de práctica y eso está muy bien porque los grupos realmente generan una sensación muy agradable de compartir y se genera un chip muy interesante cuando uno practica en grupo, pero la práctica en solitario tiene que ver con lo que decimos que es la propiocepción, ¿no? A partir de la práctica en solitario, uno va tomando conciencia de aspectos muy sutiles que en la práctica conjunta o en la práctica en grupo medio que se escapan porque uno le está prestando atención a otras cosas, por supuesto sin querer, sin darse cuenta, ¿no? Recordemos que los maestros dicen que la mente es un mono que salta de rama en rama y bueno, a veces es muy difícil poder asirla, ¿no? Lo cierto es que esa propiocepción lleva a mejorar sustancialmente los niveles de comprensión del arte, pero esto no es solamente a partir tampoco de la práctica, sino es realmente muy importante la lectura de los clásicos. Eh, Nosotros siempre generamos eh, hay como una especie de camino que se va haciendo cuando uno empieza a practicar, ¿no? Y en el caso mío, yo comencé con una lectura realmente muy profunda, muy fanática de los clásicos y muy ávida, ¿no? Realmente me enterré en los clásicos y empecé a leer y leí, y realmente es muy importante leer, pero es muy importante también practicar, ¿no? Y a través justamente de llevar un equilibrio entre la práctica, la lectura y la consulta también al maestro, es que uno va teniendo justamente una conciencia creciente de lo que va desarrollándose dentro de uno. Y esa conciencia es fundamentalmente la conciencia del yin y el yang, ¿no? Porque recordemos que estas prácticas a nosotros nos van justamente acercando a ese concepto, ¿no? En general, nosotros tenemos que ver que a un momento yin siempre le corresponde un momento yang y eso uno se va dando cuenta crecientemente de ese tipo de cosas, ¿no? Y esto también va, digamos, a medida que va pasando el tiempo, por lo menos en mí se ha dado así, va acrecentando el interés por las fuentes, de dónde viene todo esto. Y justamente todo esto viene del taoísmo, y es que por eso a mí se me despertó un enorme interés por el Tao, el taoísmo y todas sus manifestaciones. ¿Eh? Podemos pasar a la próxima diapositiva. Eh, Allí fue cuando yo me interesé en el Tao, me di cuenta de que los clásicos, los maestros
hablan en un lenguaje que es realmente muy, pero muy, muy metafórico. Hablan de cosas que son realmente muy, muy simples, de una manera muy compleja, pero con una metáfora que esconde en sí metáforas. Entonces, es muy difícil de entender lo que dicen los clásicos si es que uno no los lleva a la práctica. Entonces es muy importante, vuelvo a insistir, y nunca me voy a cansar de insistir en eso, la práctica constante para entender justamente lo que nos quieren decir los maestros. Y justamente son estos 10 principios los que van guiando el desarrollo del individuo, no solamente como practicante, sino también esto es como que derrama en la vida de cada uno. Por lo menos en mí ha sido de esa manera. Yo eh, comencé mi curso de monitor allá por el 2017 y a partir de ahí es increíble cómo esto que comenzó como una práctica finalmente terminó siendo un modo de vida y no hay realmente ningún aspecto de mi vida que haya quedado fuera de este proceso que he seguido a partir de la práctica del Tai Chi Chuan. Eh, la, digamos, el objetivo final de todo de todo este conjunto de cosas es lograr una verdadera síntesis entre la técnica y el arte, y por ello también una síntesis entre lo físico y lo espiritual, porque la misma práctica, en principio uno tiene la sensación de que está haciendo algo físico, pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que lo físico va movilizando un montón de cosas que tienen que ver con lo espiritual. Por eso todos los principios tienen dos lados, dos caras, como el signo del Tai Chi tiene dos lados, ¿no? Un lado físico y un lado espiritual. El primer principio, vacía el cuello y eleva el espíritu, es uno de los principios realmente más difíciles, ¿no? Porque es uno de los más importantes también, porque no solamente se trata de estirar el cuello y bajar el mentón, se trata de liberar el pensamiento, de que de alguna manera nosotros dejemos ese flujo constante de pensamiento, esa radio que suena en el oído, lo dejemos, la acallemos un poco como para sentir el fluir de la energía que es silenciosa, que es sutil. Desde el punto de vista físico, vaciar el cuello y elevar el espíritu significa que nosotros tenemos que tratar de ser conscientes de la energía que surge desde Zhongguan, que son los pozos burbujeantes de las plantas de los pies, hasta Baihui, que es la puerta del cielo que está aquí en la coronilla, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del espíritu, el Shen, que es el espíritu en chino, por los chinos, es justamente lo que se eleva cuando nosotros dejamos fluir la energía y es lo que nos ayuda de alguna manera a calmarnos y calmar los pensamientos y a sentir realmente ese flujo de energía que vivifica y que nos hace sentir bienestar. Pasamos a la próxima. Contener el pecho y elevar la espalda. Esta es una máxima, digamos, un principio muy interesante, porque desde el punto de vista físico tiene que ver con liberar las tensiones, ¿no es cierto? Con el hecho de que uno tiene que tratar de, manteniendo una posición erguida, no tener tensiones impropias, tratar de que los músculos, solamente estén tensos los músculos que uno requiere para la posición de pie. Y liberar el pecho para potenciar la espalda es lo que favorece que el chi pueda circular en todo sentido. Y que además se pueda expresar en el movimiento dentro de los Zhongguan, que son los meridianos, porque al no existir presión no hay estancamiento.
Entonces tratamos de buscar que el flujo del chi sea continuo y al no existir tensión, el estancamiento no existe y el chi puede circular libremente. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Esto tiene que ver con lograr, o por lo menos lo tuvo que ver para mí, yo siempre lo aclaro porque recordemos que esto es muy subjetivo, eh, tiene que ver con tener mayor humildad, ¿no? Con lograr un proceso eh, es lo contrario que sacar pecho. Cuando uno quiere imponerse en una situación, cuando uno quiere afirmarse a sí mismo, lo primero que hace es sacar el pecho, ¿no? Y con eso lo que aparece es el ego. Bueno, una vez que se corre el ego, lo que aparece es el yo verdadero. Rodolfo, yo perdí la presentación. No sé si Sí, sí, ustedes... sí, sí. Estaba, estábamos Ahí está. pasando. Entonces, decía, desde el punto de vista espiritual, es es lo más parecido a acercarse y lograr la humildad, ¿no? El otro principio es soltar la cintura. Este principio es muy importante para nosotros porque soltar la cintura implica que uno libere un poder que está latente en nosotros, ¿eh? Cuando nosotros liberamos la cintura, mejoramos el enraizamiento, lo cual significa que nos asentamos mucho mejor en la tierra. Y eso tiene que ver con la estabilidad, con ese equilibrio dinámico que tiene que existir entre los momentos de vaciado y llenado, de, por ejemplo, de las piernas, ¿no? Recuerden ustedes que vaciar y llenar es cuando nosotros le damos, pisamos con el pie izquierdo, estamos llenando el pie izquierdo y se vacía el derecho, ¿no? Entonces, esto nos da justamente esta conciencia de lo lleno y lo vacío que justamente contribuye a ese equilibrio que tiene que ser dinámico, porque si no perdemos fluidez en los movimientos y justamente una de las cosas que nos piden los maestros es que ganemos en fluidez para los movimientos del Tai Chi para que justamente se cumpla con todos los beneficios que esto tiene. Pero esto también, desde el punto de vista espiritual, tuvo para mí digamos, un aspecto muy interesante, que fue ganar mayor seguridad en el manejo de los conflictos, porque al sentirme más arraigado, más firme en mis convicciones, eh, no necesité confrontar. Entonces, tengo la posibilidad de bueno, de manejar las cosas con, como se dice comúnmente, con mayor cintura, ¿eh? Decimos que, digamos, incluso Lao Tse dice en alguno de sus pasajes que se puede desviar una tonelada con unos gramos de fuerza, ¿no? Entonces, simplemente hay que estar bien parado y aplicar la fuerza en el momento indicado, y eso es justamente a partir de la mayor seguridad, y por eso es que yo gané justamente en esto para manejar los conflictos. Después el principio que sigue deriva del anterior, ¿no? Diferenciar lo vacío de lo lleno, ¿no? Y esto tiene que ver con evitar el doble peso. Evitar el doble peso es muy importante. A ver, nosotros, en el único momento en que el Tai Chi tiene doble peso es cuando estamos en la posición de Wu Chi. Estamos preparados para emprender algún tipo de acción. Pero después, siempre tenemos que tener o una pierna llena y la otra vacía, o un brazo lleno y el otro vacío, ¿no? Siempre hay una parte del cuerpo que está llena y la otra vacía. Y esto justamente nos da conciencia, conciencia de cómo aplicamos el peso. Y esa conciencia le da fluidez al movimiento. Y esto es muy importante porque nosotros de esta manera estamos arrancando también un poco el pensamiento de lo que nos falta. Cuando nosotros diferenciamos lo lleno de lo vacío,
sabemos que lo lleno es lo que tenemos. Entonces, nos olvidamos de lo que no tenemos. Y cuando estamos conscientes de lo que tenemos, perdemos la ansiedad por lo que nos falta. Y esto realmente nos mejora mucho la calidad de vida, ¿eh? Porque nos centramos en lo que tenemos, en lo que somos, en la salud, en los afectos y en lo que somos como personas. Y eso realmente nos trae muchísima tranquilidad y muchísima satisfacción. Por lo menos a mí me ha resultado de esa manera. Hunde los hombros y deja caer los codos. Es el quinto principio. Y esto tiene que ver con la relajación. Cuando nosotros relajamos los hombros y los codos, evitamos el estancamiento. Y justamente el estancamiento en la zona del pecho, que es el lugar de mayor circulación de chi en el cuerpo. Ustedes saben que el chi circula entre los tres dantian, el dantian superior, el medio y el inferior. Y cuando nosotros tenemos el pecho estancado, el chi o se queda estancado en el dantian superior o se queda estancado en el dantian inferior. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que sentir esa fluidez. Cuando nosotros, digamos, relajamos los codos y los hombros, lo que hacemos es relajar, porque tensión siempre equivale al estancamiento de la energía. Y esto tiene que ver también con el aumento de la espontaneidad, porque cuando nosotros fluimos, somos espontáneos. Y justamente esta espontaneidad se da con justamente el fluir de lo que sucede alrededor nuestro, ¿no? A mí, digo, me ayudó porque mantener los hombros relajados eh, me ayudó a evitar la tensión y a ser más espontáneo, más natural en la vida, ¿no? Aceptar lo que me tocaba vivir y vivir el aquí y ahora, ¿eh? Tener los hombros y los brazos tensos es signo de ansiedad, y ansiedad es igual a estancamiento. Utiliza la intención y no el esfuerzo, ¿eh? Cuando yo logro ser consciente de este principio del maestro Yang Chen-Fu, es porque ya estoy entrando en una fase un poco más espiritual de la práctica. Y esto, yo a este respecto les quiero recomendar el libro de Teu Bunak, El arte del Tai Chi, que lo tiene Espacio Deva, porque es un libro que no habla digamos, no enseña Tai Chi, sino que habla de la experiencia del practicante de Tai Chi y de cuáles son las distintas fases que va recorriendo. Yo realmente encontré en ese libro muchas explicaciones de cosas que me iban pasando, y por eso se los quiero recomendar profundamente, porque es una muy buena guía también. La fuerza bloquea el chi. Entonces, nosotros no podemos hacer un movimiento dirigiendo chi que sea un movimiento duro, rígido. Tenemos que tener la mente relajada para esto. Y justamente tener la mente relajada implica utilizar la intención, y la intención debe estar focalizada. Los maestros dicen primero la intención y después el chi. Es el chi, es la mente la que inicia el movimiento, pero es el chi el que la conforma. El chi es el que le da forma al movimiento. Y en el aspecto espiritual, esto tiene que ver con algo que está muy arraigado en el taoísmo, y que es justamente una de las bases del taoísmo, que es el Wu Wei, ¿no? Wu Wei es el dejar que las cosas sucedan, ¿no? Uno no, a mí este principio me enseñó que no tengo que interferir en las cosas, no tengo que interferir, tratar de cambiar el rumbo de las cosas, sino adaptarme y ir con la corriente, ¿no? Y sumarme justamente al devenir del Tao, en cambio de tratar de luchar con él, y eso me ha traído realmente muchas satisfacciones y muchos beneficios en estos últimos tiempos. Lo superior y lo inferior se siguen mutuamente.
cuando yo leí este principio, pensé que se refería solamente a la parte superior del cuerpo y a la parte inferior del cuerpo. Pero después entendí que siendo nosotros intermediarios entre el cielo y la tierra, tenemos justamente que lograr reconocer las fuerzas que pasan a través nuestro. Porque es muy sutil la energía que circula entre el cielo y la tierra. Y nosotros, sin ningún lugar a dudas, somos los intermediarios. Entonces, tenemos como, yo diría, hasta la obligación universal, si se quiere, de mantener el flujo de chi constante a través nuestro. Por eso es muy, muy importante lograr autoconciencia para que ese flujo no se interrumpa. ¿Sí? Y tener siempre presente que desarrollar lo físico, aunque nosotros comencemos por lo físico, yo les recuerdo al principio de la charla que yo comencé haciendo el curso de monitor como una práctica, ¿no? Dije, bueno, voy a practicar Tai Chi, empiezo a ver, ¿qué es esto de ser monitor? Pero la realidad es que comencé a desarrollar lo físico y después, naturalmente, fue decantando lo espiritual. Por eso los maestros dicen que desarrollar lo físico ayuda a nutrir lo espiritual. Lo interior y lo exterior se armonizan mutuamente. Esta es una etapa, esto ya es, digamos, cuando nosotros logramos internalizar este principio, ya estamos en una etapa, yo diría, meditativa del Tai Chi. Y es muy importante llegar a esta etapa porque la mera técnica no nos otorga todos los beneficios de la práctica. Cuando nosotros internalizamos la práctica se transforma en otra cosa totalmente distinta. Porque dejamos de pensar en los movimientos y empezamos a concentrarnos en la circulación del chi. Y eso es lo más importante. Y recordemos esto, el cuerpo es expresión, y justamente la expresión del cuerpo, cómo nos vemos, cómo estamos, cómo nos movemos, es justamente la expresión de cómo estamos interiormente. Esto es ni más ni menos que abandonar la superficialidad y buscar en el interior la quietud que nos pertenece como individuos. Vivimos en un mundo muy convulsionado, mucho más convulsionado de lo que somos conscientes realmente. Nuestro interior, nuestra mente está en permanente movimiento y nosotros no nos damos cuenta del desgaste físico y energético que eso es. Pues bien, llegar a esta armonización entre lo interior y lo exterior da una sensación de paz y armonía que realmente es desconocida si uno no practica este arte. Y continúa sin interrupciones el anteúltimo principio, y esto tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿no? A todo momento yang le corresponde un momento yin y viceversa. Y esto tiene que ver en lo estructural, en lo físico, en la práctica, tiene que ver con el estilo de práctica que nosotros llevamos, que es una práctica interna. Las prácticas Wei Dan, que son las prácticas externas, utilizan la fuerza, y la fuerza necesariamente necesita cortes para expresarse. En las prácticas Nei Dan, que son las prácticas internas, no hacen falta los cortes, porque la energía tendría que ser un flujo constante, un flujo de yin y yang. Los maestros dicen, Rodolfo siempre me lo decía, que cuando un movimiento llega al máximo yang, ahí automáticamente tiene que volverse yin, porque si no, se corta el movimiento. Entonces, tenemos que continuar sin interrupción. Y justamente el principio es este: sin fuerza, lo único que queda es un flujo de circulación de energía. El Tao nada hace, pero nada queda sin hacer, dice Lao Tse. Y es porque justamente el yin y el yang tienen que alternarse sin interrupción para que el flujo sea una realidad.
Muévete desde el centro y busca la calma. Esto para nosotros, occidentales, 2021, es una utopía casi irrealizable. Nosotros tenemos la mente total y absolutamente dispersa, vivimos, quienes tenemos la bendición de vivir fuera de las capitales, podemos de alguna manera mantener otra calidad de vida, pero quienes están lamentablemente en las ciudades tienen permanentes irrupciones en su atención, en su mente, distracciones de todo tipo, y esto realmente es muy problemático porque sabemos que el estar con la mente en plena actividad constantemente genera mucho estrés, y el estrés es la principal causa de enfermedades que existen. El estrés es lo que mata, no mata el cáncer, no mata la diabetes, no mata la presión. Realmente el estrés es el que es la causa de todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos aconsejan los maestros? Bueno, justamente practicar permanentemente la respiración pausada. Dicen que tenemos que volver a ser niños recién nacidos, ¿eh? Porque los niños recién nacidos son los que respiran con el abdomen. Fíjense, cuando un recién nacido está en la cuna, no mueve el pecho, mueve el abdomen. ¿Eh? ¿No? A nosotros la cultura nos enseña a respirar por el pecho. La realidad es que nosotros tenemos que inflar el abdomen para que las bolsas inferiores de los pulmones se llenen de aire y todo el chi haga su trabajo, ¿no? El pulmón es el gran transformador del chi. Y tener en cuenta algo muy importante, y es que el movimiento tiene que seguir a la respiración. Es todo lo contrario de lo que nos enseñaron en la escuela. ¿Ustedes se acuerdan cuando íbamos a las clases de gimnasia en la escuela? Que el profesor, vamos, muevan. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que lograr que el movimiento siga la respiración. Tener una respiración pausada, movernos relajadamente y a partir de esto tener una sensación de paz, de bienestar, y esto se logra solamente con una práctica constante y consciente. Y, acá yo les hago a todos un llamado, ¿no? Eh, este camino es un camino de ida, es un camino que además es apasionante, porque si uno lo hace, lo recorre con felicidad, con alegría, con intención, es un camino que da realmente muchos beneficios, que no son inmediatos, pero que llegan seguro, seguro. Y que además, como me ha pasado a mí, es una disciplina que no solamente toca la parte física, sino que toca todos los aspectos de la vida. Por eso es que cuando uno comienza en este camino, es muy probable que en algún lugar haya, como todo camino, hay encrucijadas, hay curvas, pero bueno, como al Tao, este es un camino al cual siempre se puede volver. ¿Eh? Así que no se cansen y recórdanlo con felicidad y alegría, porque en realidad todo lo que nos ofrece nuestro maestro Rodolfo es oro puro, ¿eh? Para nosotros y para también los que nos rodean. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu dedicación constante. Les comento a todos que Ernesto hizo un trabajo que a mí me parece maravilloso, un trabajo físico. Ahora que estamos acostumbrados a la virtualidad, él hizo un trabajo muy lindo, con muy lindos gráficos, el cual me dejó una copia y que la voy a guardar con mucho cariño. Así que muchas gracias, Ernesto, por esto. Muchas gracias también por tu charla. Y antes de pasar, si alguien quiere hacer alguna consulta, Ernesto, que vamos a abrir el micrófono, si alguien quiere hacer algún tipo de consulta. A mí me gustaría destacar, y esto me parece muy interesante, la elección del tema de Ernesto para su trabajo final.
a veces tenemos la idea de que tenemos que hacer algo muy complejo, algo muy nuevo, algo muy distinto. Y en realidad a mí me parece un camino totalmente lógico en esta espiral ascendente que es el aprendizaje y la experiencia del Tai Chi Chuan, que es volver a donde empezamos. En primer año, Ernesto, ya desde el curso de monitor prácticamente empezó a hablar y ver sobre los 10 principios esenciales. Después en el instructorado inicial lo vuelve a retomar, lo volvemos a charlar durante 3 años, que está siempre presente, y como trabajo final vuelve a elegir esto que fue prácticamente el primer paso. Y eso es justamente lo que sucede, porque ya después de estos años de práctica, para Ernesto los 10 principios no son los mismos, son otros, mucho más sólidos, mucho más, con más raíces, con mayor posibilidades, con un camino que siempre se permanece abierto. Y esta experiencia tan linda que nos ha contado y relatado, y su trabajo final, nos sirve a todos, seamos practicantes de Tai Chi Chuan o seamos practicantes de Qigong. La lógica en la cual se inscriben estas disciplinas son las mismas. Así que muchísimas gracias, Ernesto, y bueno, si hay alguien que quiera hacer algún tipo de consulta, vamos a aprovechar este momento para hacerlo. Si hay alguien, por favor, me dice, así. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rodolfo, ¿qué tal, Ernesto? Acá de Mar del Plata. Muy bien. Quería preguntarle a Ernesto si su camino en el que incorporó el Tao y tantos conocimientos, ¿se dieron todos en simultáneo al mismo tiempo o ya venía transitando algo antes sobre budismo, inclusive antes de comenzar con el Tai Chi, con la práctica? Gracias, Patricia. Yo siempre, digamos, yo siempre fui una persona bastante espiritual. Siempre busqué un camino que me ayudara espiritualmente. Pero la realidad es que a partir del Tai Chi encontré realmente otro tipo de cosas que fueron más integrales, porque la realidad, yo soy católico apostólico romano y además soy practicante, pero el Tai Chi y el taoísmo es como que me han aportado digamos, algo filosófico que está apoyado en lo espiritual y en la práctica, además. Entonces, es muy completo y eso es muy difícil de expresar con palabras. Yo, no es que antes, digamos, no es que el Tai Chi me abrió el mundo, sino que uno tiene una predisposición, insisto, siempre fui una persona que estaba en búsqueda espiritual, pero más allá de eso, el Tai Chi, como digo, me aportó la unión entre la dinámica del movimiento yo diría, justificación filosófica que realmente cierra y cierra muy bien. Ustedes saben que el taoísmo no está en contradicción con el catolicismo, ni mucho menos. Todo lo contrario, el catolicismo lo acepta como una religión monista, así que no hay contradicción. Pero más allá de eso, como digo, el Tai Chi lo que me abrió fue justamente otros caminos que además me llevaron a otros rumbos, porque yo cambié mi alimentación, cambié hábitos que tenía muy acendrados en mi vida, hábitos de descanso, o hábitos de todo tipo, ¿no es cierto? Así que bueno, creo haber respondido con eso la pregunta. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, ¿alguna consulta más para compartir con Ernesto? Sí, Cris. Vamos. No se te escucha. Estás con el micrófono silenciado.
Seguís con el micrófono. Ahí está. No se te No se escucha. escucha. Es como que te sacaste el mute, pero no... Tendrá auriculares y no debe funcionar el Sí. micrófono en todo caso. ¿No? No. No. No te puedo escuchar. Si querés hacerla por el chat, Sí, estoy ahí. leyendo el chat, así que si querés podés preguntarme por el chat. Muy bien. Sí, me dice, sí, escuché que comenzaste con el curso de monitor, soy muy nueva, me dice. Sí, exactamente, hice todo el camino. Eh, yo entiendo que no es obligatorio hacer el curso de monitor para entrar al primer año, pero siempre es conveniente, porque el curso de monitor es como que da las primeras herramientas que después uno aprovecha mucho mejor cuando está en el primer año. Sí, el curso para los que están haciendo el instructorado y no sabían, hay un curso de monitor que tiene 4 meses de duración, en donde se ven, es para práctica personal, se ven los principios básicos de la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong, una introducción, y bueno, muchos de nuestros alumnos que hacen ese curso después deciden, si les gusta, deciden continuar con el instructorado. Y bueno, en muchos casos no, comienzan, ya están un poco más decididos, comienzan directamente con la formación de los 10 meses, a donde ven, bueno, muchísimo más en detalle y en profundidad los distintos aspectos de las disciplinas. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Algún aporte? ¿Sí? Muy bien. Jorge, ¿estás sin micrófono por algo o querés hacer alguna consulta? No, no, no. Perfecto. Listo. También me dice Irene, dice, Ernesto, también soy nueva, de alguna manera sentís si el Cristo interior fluye a través del Tai Chi. Mirá, yo creo que la espiritualidad es una sola, ¿no? Y ya sea Cristo, Alá o quien sea, eh, uno debe buscar esa espiritualidad no fuera, sino adentro. Justamente yo vi el Tai Chi como una forma de irme espiritualmente hacia adentro y no buscar afuera, ¿no? Creo que por ahí pasa la cosa. Eh, lo que pasa es que, insisto en esto porque es muy importante, para llegar a la fase espiritual, o la fase, sí, la fase más espiritual del Tai Chi, necesariamente hay que conocer la técnica y hay que generar de alguna manera una práctica constante y personal, ¿no es cierto? Digamos, uno tiene sus propias, ya a esta altura uno ya tiene sus propias rutinas, yo tengo mis rutinas de aproximadamente hora y media, 2 horas, que incluye no solamente, digamos, la parte calistenia, el tema de Qigong y la forma, ¿no es cierto? Pero la realidad es que la espiritualidad es, digamos, no un objetivo a buscar, sino es un subproducto de, de todas estas prácticas que uno realiza. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Si no, vamos a empezar a despedirlo a Ernesto y despedirlo a todos ustedes. A ver, quiero ver la Ernesto, otra. yo tengo una pregunta. ¿Se me Sí, escucha? Sí, para que sí, no sí. te veo. Priscila. Sí, Hola, Priscila, ¿cómo quería andás? preguntarte con toda tu experiencia y todos estos años que pudiste aprender toda esta disciplina hermosa que es el Tai Chi, ¿qué me podrías recomendar a mí que soy joven eh, para poder incluir en mi entorno y que más adolescentes o personas en temprana edad puedan practicar esta disciplina? Mirá, lo importante es no tener, yo
por lo menos en mi experiencia, no tener vergüenza, ¿no? Normalmente cuando uno empieza a practicar, veo que se esconde a practicar en algún lugar, y qué sé yo. Y mi experiencia ha sido, yo he tenido muy lindas experiencias, por ejemplo, de practicar Tai Chi en la escuela con mis alumnos, ¿sí? Y los chicos se prenden. Al principio no, medio que se ponen medio jocosos y molestan un poquito, pero después cuando empiezan a pegarle la onda a la cuestión, ahí es como que yo estuve en una de las escuelas, tenía incluso dentro de mi, yo soy docente, ¿no? Y dentro de mi currícula tenía semanalmente una clase de Qigong. Y realmente, bueno, es maravilloso porque ellos mismos se sienten distintos. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir en esto, los resultados no son inmediatos. Entonces, el único consejo que yo te puedo dar es que seas perseverante, ¿no? Y que practiques solo, practiques todo lo que puedas, todos los días que puedas y todo el tiempo que puedas. Porque los mayores beneficios son esos. Vas a obtener siempre mayores beneficios cuanto más practiques y cuanto más tiempo le dediques a eso. Muy bien, muchas gracias Priscila, muchas gracias Ernesto. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Para nosotros, para nuestra escuela, es un gusto poder abrir este espacio para que profesores egresados como Ernesto nos cuenten su experiencia y para que ustedes también puedan hacer algunas consultas, algunas dudas, y bueno, empezar a visualizar, ver cuál es el camino, ver la experiencia que ha tenido cada uno de los practicantes, y cómo eso, como decía Ernesto, como decimos siempre, esto es un camino de transformación, es un camino que siempre nos hace bien. A veces somos un poco más conscientes de eso, a veces perdemos un poquito de conciencia, pero es un camino que siempre nos va transformando y nos transforma para bien y transforma al vecino, al que tenemos al lado, y favorece a una de las máximas, principios que recién refería Ernesto, que es el tema por un lado, de la humildad en cada uno de nosotros, en lo que nos toca, en lo que sabemos hacer. Todos sabemos hacer algo, pero siempre hay alguien que lo sabe hacer mejor que uno. Entonces, ser humildes, respetuosos, y yo insisto con esto, muy agradecidos, tener mucha gratitud con lo que cada uno de nosotros nos está tocando. Nosotros, y yo no me canso de repetir esto, somos unos privilegiados de que ahora podemos estar conversando de estas cosas, volviéndonos un poquito más lúcidos, más comprensivos, más conscientes. Bueno, por ahí no todos tienen esa posibilidad, nosotros sí la tenemos, aprovechémosla y disfrutémosla también. Así que muchísimas gracias Ernesto, un gusto como siempre, vamos a seguir como siempre en contacto, practicando y entrenando, y bueno, muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias David, Hasta luego. esté bien. Hasta luego. Buenamente. Gracias Ernesto, gracias Rodolfo. Chau, chau, gracias. Lindo todo. Gracias.